Hola, hola y bienvenidos a Guardianes del Derecho. Mi nombre es Alba Moreno, su abogada de confianza, la encargada en llevarlos por este mundo de los RCGs. El día de hoy no estoy sola, como en mi capítulo anterior, sino que estoy acompañada de alguien muy especial. Tengo el placer de presentarles a mi invitada, que es una estudiante de término de negocios internacionales en la Universidad de APC en República Dominicana. También se graduó con una certificación como técnico en informática y tiene conocimientos en programación. Sus intereses están más dirigidos hacia la diplomacia y el comercio internacional. No solamente eso, sino que posee un curso en competencias digitales para profesionales, ampliando así sus habilidades en el ámbito tecnológico. De igual forma, es una persona que es apasionada al arte, fan de la pintura y la escultura, y el día de hoy quise reunirme con ella porque está realizando un proyecto bastante interesante para nuestro podcast, que es sobre riesgos catastróficos globales. Y bueno, así que reciban con un fuerte aplauso a Ashley Valentina Marte Rosario. Hola, primero que nada, muchas gracias, primero que nada, por darme la oportunidad de participar en este capítulo y por supuesto por el interés en el proyecto, eso lo aprecio mucho. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien. Gracias por preguntar. De verdad estoy muy feliz de que me hayas aceptado la invitación y estemos acá. Estoy súper emocionada porque es un tema bastante interesante tu proyecto, si me lo preguntas. Muchas gracias. Ok, pero para dejar ya que estamos como mucho misticismo de qué es el proyecto. Bueno, Ashley está realizando un proyecto sobre el Tratado START, pero no quiero explicarlo yo, mejor que nos cuente ella en qué consiste tu proyecto. Cuéntanos. Bueno, este proyecto trata de explorar principalmente las consecuencias de la reciente decisión de Rusia de no participar en este tratado START y por supuesto del incumplimiento del cual es acusado Rusia. Este incumplimiento es precisamente violado por Rusia y esto es algo que Estados Unidos públicamente lo ha dejado saber. Y básicamente de esto trata mi proyecto, de analizar estas consecuencias y cuáles son las posibles alternativas que se pueden aplicar hoy en día para que Rusia, bueno, pues continúe con su participación y, bueno, pues el control de armas, de armamento nuclear siga estando más restringido, que se limite el uso y la reducción de experimentación con las mismas. Ok, bueno, de verdad que está muy interesante. Entonces vamos con esta primera pregunta. Bueno, realmente es un tema bastante complejo, que es un tratado que busca pues regular lo que son las armas estratégicas. Y bueno, dime, ¿qué te motivó a investigar sobre el tratado START? Bueno, realmente me motivó el hecho de que es un tema un poco descuidado, por no decir que mucho. Es un terreno que, aunque no sea una experta, me motivó el poder aportar para que este tema sea más atendido. Además de que el mismo es una ventana al panorama tanto nuclear como de la relación bilateral entre Rusia y Estados Unidos, y el poder analizar un tratado a detalle, ya sea leerlo, compararlo, relacionarlo, me mantuvo muy intrigada y sabía que esto podría ser un muy buen aporte. Bueno, pues sí, de verdad que es un tema muy interesante. Entonces, bueno, ya que conocemos un poco qué fue lo que te motivó, entonces también sé que estudias relaciones internacionales, entonces, ¿cuál sí consideras tú que sea la importancia de este tratado en relación a tu carrera? Bueno, realmente tiene muchísimo que ver. Mi carrera siempre trató de contratos, tratados, especialmente del comercio más bien, no tanto de las relaciones bilaterales como tal, pero siempre se tocó este tema y me gustó mucho el poder relacionarlo con algo de mi carrera porque sabía que podía aportar mis conocimientos en esto. Por ejemplo, me parece bien cool porque siento que también va muy de la mano con el derecho internacional público, porque tú sabes que es como una rama del derecho que busca regular las relaciones entre los estados para que pues exista un marco normativo y que exista pues la paz y evitemos que estos conflictos pues afecten todo el planeta. Entonces siento que va muy de la par también con la parte del derecho. Sí, claro, y su importancia en este contexto radica principalmente, por ejemplo, en el Tratado START, su importancia radica en la seguridad internacional que este representa. El tratado ha tenido como objetivo lo que es la transparencia y confianza entre dos potencias que han sido muy conflictivas a través de los años. El tratado proporciona, claro, un marco legal para prevenir las carreras armamentistas. Esto, como bien lo has dicho, podemos relacionarlo perfectamente con el derecho internacional público, ya que el Tratado START como tal se inscribe como un mecanismo para la limitación y reducción de armas nucleares.
o más bien de armas estratégicas nucleares, y es una ley y derecho de Estados Unidos y Rusia pues mantener esta limitación y seguridad. Totalmente de acuerdo. Y por lo menos otra cosa es que, como está mencionando que es de la transparencia, también pienso que también va muy de la mano con, por lo menos en el derecho internacional humanitario, lo de la proporcionalidad, es decir, que sea proporcional a las capacidades de cada estado estas regulaciones y limitaciones. Es decir, que no podemos ponerle ciertas limitaciones a estados que pues, no tienen pues, vamos a decirlo, esa capacidad para crear este tipo de armas, sino específicamente a aquellos que poseen las herramientas y mecanismos para poder implementarlas. Pienso que eso también es muy importante. Sí, sobre todo, principalmente tiene mucho que ver con el derecho humanitario, porque es que realmente tiene mucho que ver con la seguridad de la humanidad y el mundo en general. Claro, porque en un desliz podemos entrar en una guerra nuclear que, bueno, imagínate, esto simplemente afectaría a todo el planeta. No, y es algo que incluso se ha visto anteriormente. Este tratado principalmente tratado de estar fue con ese objetivo, porque ya anteriormente han existido estos conflictos en donde por poco estalla una guerra nuclear. Pues sí, por lo menos yo tengo entendido más o menos que anterior al Tratado de Estar hubieron otros tratados, por lo menos creo que es el acuerdo SALT, si no me acuerdo bien, que es como uno que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos sobre este tema, pero luego fueron como dos encuentros y luego pues, fueron creando más tratados a partir de ese para tratar de regular todo el asunto de las armas estratégicas. Sí, así como también existe lo que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, muy importante. De verdad. Bueno, como habías mencionado también de las limitaciones, quiero que me hables un poco sobre esas limitantes que pone el tratado y también cuáles son las medidas que pues, se pueden implementar para los países miembros. Sí, por supuesto. Bueno, el tratado ha tenido algunas actualizaciones a través de los años, pero entre las implicaciones, bueno, más bien entre las limitaciones principales, se enfocan claramente en la cantidad de ojivas nucleares en misiles lanzados y no desplegados. Puedo mencionar las dos limitaciones más recientes o actualizadas, que solamente se permite 700 misiles y bombardeos pesados, que se permiten obviamente en armamento nuclear, y solo 1.550 ojivas nucleares en misiles y bombas. En cuanto a las medidas, algunas son, por ejemplo, la verificación de estas mismas ojivas en los vehículos de lanzamiento y, por supuesto, el intercambio de datos bioanuales, puesto que ambas potencias se deben reportar 2 veces al año la cantidad de armas y lanzamientos realizados. Algo muy importante también es que ambas potencias deben notificar cualquier cambio, traslado, eliminación y renovación de cualquiera de sus armas. E igualmente deben permitirse realizar inspecciones en las instalaciones de la otra parte. Cada potencia tiene el derecho, de acuerdo con el tratado, tienen alrededor de 18 inspecciones por año. Y esto es claramente con el fin de poder monitorear que estas limitaciones se estén cumpliendo. ¿Tú opinas que existe eficacia en estos medios de verificación referente al tratado? Realmente, a mi parecer, cumple con lo que se intenta reflejar, que es la transparencia, puesto que no solo se informan entre ellos, sino que también le informan al mundo. Estas medidas se basan en notificar y confirmar la información que comparten sobre sus armas y, por supuesto, asegurar el cumplimiento de lo acordado, lo cual considero que cumplen con su propósito. Bueno, totalmente de acuerdo, porque no solamente es tener que utilizar estos mecanismos para regular este tipo de acciones de los estados, sino que es el deber también informar a la comunidad, a lo que es la comunidad internacional y que pues, estén cumpliendo con estas respectivas medidas. Por lo menos, ya que estamos hablando mucho de Rusia referente a lo del tratado y su papel, menciónanos un poco qué representa la ausencia de Rusia en estos aspectos al tratado, o sea, cómo esto puede afectar a la estabilidad global. Bueno, si bien analizamos el tratado, específicamente su importancia es evitar una guerra nuclear y limitar el uso y creación de estas armas. La ausencia de Rusia podría dar una libertad de esta reducción y aumentar su uso y experimentación. Esto, por supuesto, debilitaría los esfuerzos de, como ya había mencionado, por ejemplo, el Tratado de No Proliferación Nuclear, el cual este tratado está entre muchos otros más países. Y bueno, esto podría aislar y distanciar aún más Rusia, no solo de Estados Unidos, sino en general de la comunidad internacional. Aunque también se teme de que otras naciones, otros países puedan tomar el mismo ejemplo de Rusia y desligarse de estos tratados de no proliferación. Bueno, tienes totalmente la razón porque, por ejemplo,
No estamos conscientes de que pues, Rusia es una de las potencias que tiene estas armas nucleares, pero también tenemos a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China o incluso otros países que pues, tienen en su poder armas nucleares, pero no se encuentran ligados a ningún tratado y realmente esto es una situación problemática a nivel internacional porque no tenemos un medio regulatorio que pues evite que estas personas utilicen este armamento. Exacto, solamente existe lo que es la limitación y la reducción. Claro, aún así te deja mucho que pensar el por qué es la creación de aún así de estas armas. A pesar de que se han limitado, el uso aún así continúa. Sí, totalmente, porque nos ponemos a pensar que muchos de los países que tienen estas armas lo hacen como, entre muchas comillas, como un método de defensa por si son atacados por otros países, pero realmente siento que estamos creando pues un ciclo sin fin, donde estamos creando armamento que puede acabar con la humanidad en cualquier momento por un simple desliz. No sé qué piensas tú. Exactamente, sí, exactamente. Es completamente algo que en general no se ha dicho que estas armas sean, bueno, hay incluso una noticia que vi reciente de que Rusia está implementando la creación de estas armas especialmente para lanzarlas al espacio y poder experimentar el espacio de una mejor manera o algo por el estilo. Pero realmente aún así hay muchas dudas con respecto a esto y en especial con estas armas estratégicas que son las más poderosas que pueden atravesar océanos y acabar con un país completo. Exacto, y no solamente eso, sino que también recordemos que puede afectar en gran medida a lo que es el ambiente y la biodiversidad. Entonces, simplemente también seguimos pues entermeciendo nosotros como seres humanos nuestro ambiente y esto podría acabar pues literalmente con nuestra extinción si no lo buscamos regular y lo limitamos. Sí, correcto. Bueno, ¿qué implicaciones crees que pueda tener la violación del tratado por parte de Rusia según el Departamento de los Estados Unidos? Porque siento que ese es otro, como decirte, la otra cara de la moneda, porque estamos viendo también mucho este problema que está teniendo Estados Unidos referente a Rusia y pues que no está cumpliendo con lo del tratado y pues se quiere desligar. Sí, bueno, en este caso para Estados Unidos, esto implica no solo esa desconfianza, sino el no poder monitorear su armamento, en especial cuando Rusia, debido a la guerra en Ucrania, está aumentando su arsenal, que para el derecho internacional humanitario, como lo habías mencionado, puede indicar una amenaza, ya que involucra el principio de una necesidad militar y la falta de protección de civiles y combatientes, lo cual es una visión que Estados Unidos está viendo reflejado en Rusia por su incumplimiento en el tratado, y muchos asumen que quizás este incumplimiento no solamente se debe a que Rusia está implementando este aumento en su arsenal. Totalmente de acuerdo, porque si nos ponemos a ver así, es como una posición de desventaja que tiene Estados Unidos porque pues, desconoce lo que está pasando ahorita en Rusia, pues no tiene los conocimientos de qué armamento está teniendo ahorita. Y no solamente Estados Unidos, sino otros países que puedan verse pues como vulnerados a esta situación, ante este desconocimiento. Correcto, sí. Y realmente ahora mismo más bien Rusia ha dejado de proporcionar esta información y realmente es preocupante porque ahora mismo se está viendo atravesado por esta guerra, lo que es en Ucrania, y muchas personas han fallecido. Esto ha sido una completa tragedia y el hecho de que se siga aumentando y que esta guerra no vaya a tener un fin puede llegar a la posibilidad de que Rusia llegue a utilizar, porque se sabe que han utilizado armas nucleares. Ahora, el hecho de que usen armas estratégicas nucleares, eso acabaría con el país completo. Por lo menos, ok, sabemos que Estados Unidos y Rusia han tenido problemas antes, pero una cosa que mencionaste es que, o sea, había un trasfondo histórico de por qué existen estos conflictos entre ambos países. ¿Podrías contarnos un poco dónde se originan, qué fue lo que pasó, por qué de repente tenemos, aparte del conflicto, pues, de las armas estratégicas que tenemos ahorita, qué es lo que pasó para que hubiera como este problema entre ambos estados? Bueno, realmente reflejo en cómo su historia es una rivalidad que ha trascendido candidaturas presidenciales. Es una competencia hacia una idealización de sus capacidades que ha durado de por sí más de 70 años, donde todo indica que inicia a partir de la Guerra Fría. E indico esto en mi proyecto ya que antes de la Guerra Fría no es que tuviesen una mala relación, pero tampoco, o sea, no es que tuvieran una muy muy buena relación, pero tampoco era mala. Inclusive esto se menciona ya que unieron sus esfuerzos para terminar con la expansión de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, al culminar la Segunda Guerra Mundial, ambas potencias se dieron cuenta de su influencia y la capacidad militar que poseían y que actualmente poseen, además de que tenían la intención de expandir sus hegemonías, pero sin embargo no compartían el mismo sistema económico.
y fue a partir de aquí que se podría decir que inició la rivalidad. Y se dio a conocer lo que fue la Guerra Fría. Las tensiones y los desacuerdos comenzaron a escalar. Luego de la Guerra Fría se dio la creación de la OTAN, la cual es una organización que tenía como objetivo principal, al momento de su creación, el proteger a Europa de la amenaza que representaba la Unión Soviética, lo cual para Rusia, claro, no le parecía gracia. Luego se dio la crisis de los misiles en Cuba, la extensión de la OTAN con países bálticos, la guerra de Kosovo, el conflicto en Ucrania, también el conflicto en Siria, entre otros. Todo esto por claramente diferencias ideológicas y el control igualmente de Estados Unidos de posicionarse como principal potencia mundial. Por lo menos una cosa que quiero recalcar de lo que acabas de mencionar de todo esta historia de conflictos entre ambos países, y no solamente con ambos países, sino con pues un conjunto de estados, sino que lo que la Guerra Fría pues influyó mucho en las relaciones pues entre no solamente estos dos países, sino entre otros. Pero tú cómo consideras que no solamente pues vamos a decir que generó esta rivalidad, sino que también entorpeció? ¿Cómo tú lo puedes visualizar? Bueno, realmente en cuestión de la Guerra Fría influyó bastante, puesto que las tecnologías y el avance científico que ocurrió en aquella época y la carrera espacial fue lo que más los posicionó como rivales. Totalmente. Ya que buscaban demostrar quién estaba un paso más adelante que el otro. Hoy en día ya esta competencia no es tan visible, claro, pero esta guerra fue el inicio de grandes diferencias, desacuerdos y confianza que persisten. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Siento que esa competencia se da para saber quién es, como decirlo, la potencia que ha generado mayores avances en la actualidad, como para saber quiénes han sido los primeros en hacer todo. Claro, y quién puede posicionarse como la principal potencia mundial, que es lo que más creo que ambos países han querido desde Totalmente. un principio. Por lo menos desde tu opinión, o sea, ya teniendo eso, ¿tú cuáles consideras que son esas razones principales por lo que, a pesar de todo este conflicto que ya tenemos anteriormente, las principales razones por las que Rusia y Estados Unidos pues siguen teniendo estos desacuerdos tan profundos, pues ajenos a lo que son las armas estratégicas, sino aparte de pues esta competencia? ¿Crees que haya pues no sé alguna otra razón por la cual pues, este conflicto pues siga agravándose hasta estos niveles que estamos actualmente? Bueno, realmente como han traspasado los años, realmente no dudo de que estas tensiones y desacuerdos sigan aumentando. A mi parecer, después de un contexto histórico tan extenso que al día de hoy continúan, pude encontrar un patrón, y es la amenaza que se sigue intercambiando. También ha existido un rechazo hacia Rusia, el cual es evidenciado igualmente a través de los años, y este rechazo por parte de Estados Unidos y en general por las organizaciones internacionales se debe a una combinación de amenazas percibidas a la seguridad, diferencias ideológicas, costumbres históricas y conflictos de intereses geopolíticos. Además de esto, las políticas internas de Rusia, por ejemplo, hoy en día bajo el liderazgo de Vladimir Putin, influyendo con la represión de la oposición política y la limitación de libertades civiles, chocan completamente con los valores democráticos que Estados Unidos dice defender. Por lo menos quería agregar un poquito de lo que estás mencionando de todos estos tipos de estos patrones. No sé tú, pero yo también considero que los medios de comunicación tienen mucho que ver en todo esto también. No solamente lo que es estas posiciones que tiene Rusia y Estados Unidos, sino que incluso lo que es el medio de entretenimiento, que siento que andan incentivando a los mismos ciudadanos de cada uno de los estados a que siga existiendo este conflicto y pues esta situación de enemistad en ciertos aspectos. Bueno, también aparte de eso, considero que está muy reflejado en la cuestión de la poca transparencia que han tenido los ambos países a través de los años. Claro que esto es, especialmente Estados Unidos, involucra mucho el hecho de ser transparentes. Estados Unidos es uno de los países que, claro, todo es público para ellos. Son muy transparentes, en ese aspecto, a diferencia de Rusia, que son muy cerrados. Usualmente creo que este contexto tiene mucho que ver con que no se comunican directamente, sino a través de, por ejemplo, representantes internacionales, agentes, no se comunican como tal sus diferencias. Y creo que también esto ha influido a que la comunidad en general, el mundo, el público,
piense todo lo contrario a cómo suceden realmente las cosas. Por lo menos podemos decir que es como una mala comunicación entre ambos estados, pues no han tenido los mecanismos necesarios para pues entablar por lo menos un buen hilo de comunicación para evitar este tipo de problemas y malentendidos. No, sí, exacto, y también por esos conflictos que han trascendido, porque han trascendido candidaturas y son conflictos, diferencias ideológicas y claro, como había mencionado, costumbres históricas que completamente separan a ambos países. Pues sí, te iba a mencionar también que habías mencionado la OTAN hace pues un par de preguntas antes y se me pasó preguntarte eso. Es que, ¿qué papel crees que juega la OTAN ante pues todas las tensiones que existen entre estos dos países? Bueno, realmente es un papel crucial, qué bueno que lo preguntas, puesto que realmente, como había mencionado anteriormente, su objetivo de creación era proteger a Europa de la amenaza que representaba la Unión Soviética. Y el que Estados Unidos fuese uno de los fundadores dejaba mucho a la imaginación. Ya desde un inicio esto no le parecía nada justo a Rusia. Sin embargo, a día de hoy es una organización con más países aliados y que se ha seguido expandiendo a territorios cercanos a Rusia, lo cual para ellos representa una amenaza a su seguridad, por el objetivo que esta organización compartía en sus inicios. Entonces, debido a estos objetivos, realmente Rusia realmente no ha querido formar parte del mismo, por la misma intención que este tuvo en sus inicios. O sea, podemos ver los que tienen un problema porque considera que podría ser imparcial, si me lo preguntas. No exactamente imparcial, sino más bien que acercarse tanto, muchas organizaciones han formado parte de la OTAN, especialmente alrededor de Rusia. Y para Rusia representa una amenaza a su seguridad, puesto que cualquier país que esté dentro de la OTAN significa que cualquier país que vaya a atacarlos pueden defenderse entre sí. Y el que Rusia no participe en la OTAN representa que en cualquier momento pueden atacarlo a través de estos países cercanos a Rusia que forman parte de la OTAN. Ah, ok. No, totalmente una situación pues para Rusia bastante desventajosa. Sí, porque incluso cuando ocurrió la primera extensión de la OTAN fue con países bálticos, países que ya de por sí formaban parte de una organización formaban parte de una organización rusa y ellos estaban pertenecientes a la Unión Soviética, estaban especialmente familiarizados con estas etnias. Ya después se formaron parte de la OTAN. Entonces esto realmente aumentó aún más la desconfianza, porque no a favor de Rusia, sino más bien no formar parte de esta organización con Rusia, pero sí con la organización que ha formado Estados Unidos, deja mucho a la imaginación y claro, aumenta aún más, como había dicho, la desconfianza. Por lo menos otra cosa que te iba a mencionar es tú, ¿qué alternativas podrías proponer para mejorar la situación actual en torno al Tratado START? En mi proyecto propongo 5 soluciones clave. La primera es que Estados Unidos debería demostrar una reducción de sus amenazas militares de manera observable, para que Rusia sienta que hay menos necesidad de aumentar su arsenal. Como segundo, es que se fomenten iniciativas de control de armas a través de organizaciones internacionales como la ONU o foros multilaterales que excluyan a Estados Unidos no de manera definitiva, sino temporalmente, para que así Rusia pueda mostrar su participación y compromiso en ambos casos. Y la tercera es que Estados Unidos adopte y modifique procedimientos internos como las auditorías a sus inspecciones e inspectores. Esto de manera de que el proceso de las verificaciones sea más justo y seguro. Y así estas impacten directamente con el contexto de implementación del tratado sin necesidad de involucrar de una interacción directa con Rusia. Como cuarto propongo, el cuarto me gustó mucho, lo tomé de referencia de un artículo propuesto por David Peter Straub en un artículo sobre una visión sistemática del conflicto palestino-israelí, en donde tomé de referencia de que Estados Unidos no se debería involucrar en un contacto público con Rusia, sino que espere por un tercero como la ONU o en general como la comunidad internacional para que estos los responsabilice por sus acciones y deje de favorecer cualquiera de ellas. Y por último, alego a que Rusia, al momento de comunicarse en referente a Estados Unidos, debe mantener un contacto más directo,
como había mencionado, o sea, un contacto más directo, sin funcionarios de por medio, no más que los presidentes y representantes internacionales, como búsqueda de una mejor transparencia. Esto lo tomé de referencia por lo ocurrido en 1986 en Ginebra, donde el presidente Ronald Reagan y el secretario general de la Unión Soviética, creo que se pronuncia Michael Gorbachev, habían organizado una reunión en donde no se firmó ningún acuerdo. Estos hicieron una reunión, no se firmó ningún acuerdo, a ningún tratado, pero la reunión les dio tanto a Reagan, el presidente de Estados Unidos, como al secretario general de Rusia la oportunidad de evaluarse mutuamente y expresar sus diferencias. De verdad que siento que las alternativas que estás presentando son bastante útiles dado a las circunstancias que están pasando estos dos países, y siento que, como mencionaste, pues como decir el papel de Estados Unidos que salga temporalmente ante estas circunstancias para que podamos tener una tipo de pues comunicación un poquito más directa con Rusia y obtener un poco más de información, y también fomentar este mecanismo y este medio de comunicación más directo entre ambos países para que evitemos estos malentendidos y pues vamos a decirlo, se cambie esta información, porque muchas veces pasa, no solamente pues aquí como personas, ciudadanos comunes, sino en general entre estados, pues puede malinterpretarse la información y puede provocarse que pues, algunos países lleguen a pensar que pues exista un conflicto mucho más grande entre ambos y quieran intervenir de cierta manera. No sé qué piensas tú ante la mala comunicación entre estos dos países y cómo puede existir pues estos malentendidos, no solamente por ellos dos, sino en general a nivel internacional. Sí, claro, porque hay muchas noticias, podemos ver en muchos medios, muchas noticias que tú dices, wow, son muy preocupantes, pero al final este no era el contexto que se quería dar de la noticia. Por eso realmente siento que estos temas, por ejemplo, el de armas nucleares, es un tema que se debe de comunicar de una manera más transparente. Es como que, bueno, si vamos a hacer una reunión, que se haga específicamente de las armas nucleares. No solamente tomar en cuenta las armas nucleares, porque es un aspecto que es muy preocupante para la humanidad. Cualquier persona que pueda ver alguna noticia en referente a esto es realmente alarmante, porque en cualquier momento estas potencias tienen el poder de utilizarlas y uno no estaría comunicado del mismo. Simplemente podrían lanzar una bomba en cualquier sitio y ninguno de nosotros podríamos estar comunicados de eso. Exacto, no podemos estar pues informados de esta situación, y también recordemos que actualmente tenemos la fake news, que eso también pues altera a la población. No sé si recuerdas, por lo menos esto pasó mucho con la pandemia, con lo del asunto de la vacuna del COVID, que no, tiene un chip y nos va a controlar a todos. Sí, correcto, y influye mucho a comunidades vulnerables, personas que quizás no tengan mucho acceso, digamos, a otras noticias, o que podrían creer cualquiera de estas cosas. Realmente no es muy favorecedor. Aquí quisiera preguntarte algo mucho más directo a ti, que, bueno, ya vimos bastante de lo de tu proyecto. Quisiera que me cuentes qué descubriste al momento de hacer esta investigación, algo que te haya sorprendido mucho, porque por lo menos aquí yo haciendo mi podcast, pues me enteré de un montón de cosas, pues en diversas áreas, pandemias, riesgos catastróficos globales, todos estos asuntos. Quiero que me cuentes desde tu punto de vista qué fue lo que más te llamó la atención o qué fue lo que más te sorprendió de tu investigación. Bueno, realmente me sorprendió la cantidad de amenazas que ambas potencias se han intercambiado mutuamente, y la manera despectiva en la que se ha manejado la situación en relación al tratado. Esto es claramente por la manera en que se ha comunicado públicamente, porque realmente el investigar sobre esta problemática, me puse a investigar muchísimo sobre cuál es el aspecto. Claro, antes de cuando tú vas a investigar sobre un conflicto, usualmente quieres ver qué dicen ambas partes para poder llegar a una conclusión. Y cuando estuve verificando qué decía Estados Unidos en relación a qué decía Rusia, era una manera muy despectiva en la que se comunicaban, y esto es público. Es como si se insultaran mutuamente, y eso fue lo que más me sorprendió, porque yo me imaginaba una comunicación más diplomática, pero esto es sumamente claro, esto es una amenaza. Incluso cuando Estados Unidos acusó a Rusia por su incumplimiento en el tratado, Rusia los acusó y los dijo que ellos están aumentando el riesgo de una guerra. Literalmente así lo publicaron, de que Estados Unidos se está amenazando su seguridad y que probablemente esto va a terminar en una guerra. Básicamente es como esta manera despectiva en la que se hablan entre sí, y realmente esto fue lo que más me sorprendió, las amenazas
que reciben mutuamente. Bueno, no sé tú, me parece un poco, yo voy a sacarle un poco de humor a esto, siento que es como un conflicto pues de adolescentes en esta situación, de que una mala información pues provoca este conflicto y bueno, tú me dices, yo te respondo. Y creo que esto lo estoy sacando desde el punto de vista del humor y pues me parece una graciosa comparación, no sé tú. No, sí, o sea, para mí fue completamente gracioso también porque yo dije, wow, o sea, es una completa perspectiva muy diferente a como yo me imaginaba que era su comunicación. Y es como si fuera algo de niños, por eso acordé que dije, bueno, esto es literalmente un contexto ideológico, histórico, que persiste durante años. Esta rivalidad no es algo de ahora, ha seguido así por muchos años. Sí, casi que uno pensando son dos grandes potencias que se están pues respondiendo de manera muy agresiva, entonces en vez de que sea algo un Sí. poco más diplomático entre ambas partes. Claro, porque usualmente no vemos que se han implementado una guerra como tal entre ellos, simplemente se ven estas suposiciones y uno dice, bueno, ¿cómo es que va a existir una guerra nuclear si nunca vemos esto? Nunca vemos a Estados Unidos referirse a una guerra, o usualmente no lo vemos. Y fue a partir de aquí que dije, bueno, pues al parecer sí, es muy probable una guerra nuclear por las amenazas y toda esta cuestión de la comunicación. Bueno, quisiera también pues preguntarte que bueno, ya sabemos que tu posición referente pues a cada uno de estos países, cómo nos sorprendió pues su forma de comunicación, sino que quisiera preguntarte cuáles fueron pues tus mayores dificultades al momento de estar realizando este proyecto, porque de verdad que es un tema bastante extenso y no solamente es un análisis pues del tratado ya, sino años de historia entre conflicto entre ambos países y simplemente también recordar que cómo esto afecta a otros estados, a todo el planeta en el ámbito internacional. Entonces, realmente pienso que pudo ser algo complejo. Entonces, quiero saber qué fue lo que más se te dificultó o con lo cual tú tuviste pues mayor problema. Bueno, definitivamente ha sido la resolución. El fomentar soluciones que puedan realmente valer y reflejar un porcentaje de fallos reducido fue lo más difícil, ya que no estaba segura de que mis ideas fueran realmente buenas, pero claramente tuve mentores, buenas investigaciones de diplomacia y sobre el conflicto del riesgo internacional que me ayudaron muchísimo, y definitivamente el poder analizarlo de una manera sistemática, el poder analizar el conflicto detalle por detalle fue lo que más me mantuvo la mente abierta, pero sí, definitivamente lo más difícil fue formular estas soluciones. Claro, porque estamos a base de supuestos, estamos a base de supuestos que no podemos llevar a cabo, no podemos hacer un tipo de análisis error y aquí está la respuesta, sino que son meramente son supuestos de lo que nosotros consideramos que podría funcionar. Entonces nada nos dice que efectivamente esas sean las soluciones. Exacto. Bueno, te iba a preguntar que ¿cómo ves el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos en términos de control de armas nucleares? No, en términos de control de armas nucleares, esto es un complejo conjunto de factores políticos, estratégicos y ambientales. Claro, esto va a influir mucho a futuro, pero es probable que tras la expiración o revisión del nuevo Tratado START a 2026, ambos países exploren la posibilidad de renegociar tanto el tratado como negociar nuevos acuerdos de control de armas. Se podría igualmente esperar que a futuro los acuerdos de control de armas incorporen cláusulas que requieran evaluaciones de impacto ambiental para cualquier desarrollo o despliegue de armas nucleares. Esto puede ayudar mucho a mitigar los efectos negativos sobre el medio ambiente y, por supuesto, en el derecho internacional ambiental. Bueno, ya que mencionaste lo que es el derecho internacional ambiental, pues creo que es algo muy importante porque no solamente es una rama del derecho internacional, sino que se centra en la protección del medio ambiente a nivel global, ya que no solamente pues establecen normas y acuerdos entre los estados, sino otros tipos de actores para abordar problemas ambientales, ya que siento que es algo que se está pues descuidando bastante en la actualidad, más que todo por todo el asunto de las empresas, de pues el descuido pues de las personas ante lo que es nuestro medio ambiente, descuidando muchas cosas que poco a poco pues van acabando con lo que es nuestro hogar. Entonces creo que eso de implementar pues estos tipos de acuerdos o mecanismos que vayan de la mano del derecho internacional ambiental es indispensable, porque va a mejorar el estilo de vida pues de muchas personas y vamos a intentar mitigar un problema que poco a poco se está haciendo muchísimo más grande. Sí, y o sea, actualmente en este aspecto del derecho internacional ambiental es importante que quizás a futuro, cuando se planteen nuevos tratados, porque en mi experiencia leyendo
Tratado START, me puedo dar cuenta de que no existe exactamente una cláusula para ayudar o favorecer o más bien ayudar en sí al medio ambiente. Estas cláusulas están completamente nulas. Creo que a futuro se podría implementar esto, aunque claro, es muy difícil relacionar un arma nuclear porque ya de por sí son destructivas y realmente relacionarlas con poder ayudar al medio ambiente sería más bien anulándolas por completo. Sería ya más bien dejar de utilizarlas, no continuar con sus creaciones. Y claro, es difícil realmente poder implementar estas cláusulas, como lo que ya dije, las armas nucleares de por sí son destructivas y cualquier cosa que toque un arma, cualquier cosa que toque una ojiva nuclear destruye la vida y la vida a futuro que podría tener ese lugar donde cae, ese lugar donde tiene ese impacto. Sí, porque no sé si por lo menos tenemos los ERALs, se pronuncian así, ERALs, que son, Creo que son este tipo de, pues, literalmente que se va a cubrir todo, y ya los rayos del sol no van a poder pasar, literalmente podríamos llegar a caer incluso en un invierno nuclear. Es un escenario muy desalentador, de verdad, y que pues, si nos ponemos a pensar, asusta bastante imaginar que eso literalmente pueda no solamente afectar en lo que es el ambiente, sino que afectaría todo desde pues en el ámbito pues alimentario. Imagínate, ya no podríamos cosechar porque no tendríamos luz solar para que crezcan estos alimentos y cómo esto afectaría pues, a todos estos territorios. Claro, porque ya la Tierra de por sí ya estaría muerta. Incluso podrían pasar muchos, muchos años para que posiblemente exista vida nuevamente. Exacto, porque ¿cuánto tendríamos que tratar para que pues, esta situación pues se vaya pues tratando de mitigar? Literalmente pasarían cientos, incluso miles de años para que toda esta situación, todo lo que este descubrimiento de los rayos del sol pues se despeje y que vuelva a crecer vida. Correcto, sí, es realmente preocupante. Ya casi vamos llegando al final, ya falta poco. Bueno, aquí te pregunto directamente, ¿qué lecciones crees que puedan aprender no solamente los abogados, sino los estudiantes también de Relaciones Internacionales sobre la historia de estas dos ponencias, estos dos países? Bueno, realmente los abogados o estudiantes de derecho creo que cumplen un papel muy importante en las relaciones internacionales, ya que en conflictos entre países, en muchos casos se suele utilizar el arbitraje internacional y muchos de estos árbitros son abogados y de esta historia se puede sacar mucho provecho, como el aprendizaje en la medición de conflictos, la diplomacia legal y el derecho internacional público y privado, como lo habíamos mencionado, entre muchos otros temas, así como también un mayor desarrollo en el ámbito de pragmatismo jurídico. Exacto, por lo menos aquí podemos sacar bastante jurisprudencias de estos casos, por ejemplo, que puedan servir de base pues, para la creación pues, de nuevos tratados incluso, y también podemos analizar un poco la doctrina de toda esta situación. De verdad siento que el papel tanto de los abogados, estudiantes de derecho, juristas es indispensable y siento que muchas personas lo están olvidando de que somos, no solamente buscamos pues atacar a otros, sino ser la voz de aquellos que no pueden, sino ser pues los encargados de ser el medio de comunicación, no solamente entre dos países, sino incluso entre diversas partes, incluso un acuerdo súper sencillo entre ambas partes, y bueno, que esto puede llegar a subir a escalas a lo que es el derecho internacional. No, y también, claro, son como la parte de la mediación, son muy importantes en la parte de la mediación, ya sea entre ambos países, entre empresas, organizaciones. Siento que tienen mucho que ver en la parte de la mediación. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué consejo le darías a otros investigadores interesados en temas relacionados en relaciones internacionales o control de armamentos? Bueno, creo que el control de armamento y relaciones internacionales es un campo bastante dinámico. Como primer punto, les aconsejaría que siempre se mantengan actualizados con los eventos globales en relaciones bilaterales, más bien, en nuevos equipos de armamento nuclear y tecnologías, ya que a partir de estas noticias, aunque ya sé que existen, claro, como habíamos mencionado, noticias falsas, aún así existen noticias que solemos ver en el internet o en redes sociales, en donde hay mucho por explorar. Y claro, es muy importante investigarlas, ya que tienen muchos temas de trasfondo que solo pasan a ser simples noticias, no tienen ninguna resolución. Y realmente es por esto, investigar sobre estas noticias, el contexto, llegar al contexto, al trasfondo, creo que deja muchos temas, ya sean como en el aire, por así decirlo, muchos temas que no tienen
alguna investigación a profundidad. Y bueno, como segundo, les aconsejaría, si ya tienen algún tema en mente, investiguen si ya hay alguna investigación previa que puedan utilizar como soporte o referente. Y por último, pero claro, menos importante, creo que un buen consejo que les podría dar es tener un muy buen manejo de los métodos de investigación. Totalmente de acuerdo en esa parte. Siento que muchos ignoramos que estos métodos de investigación pues son muy útiles pues para el análisis y recolección de datos. Entonces, de verdad, me encanta que fomentes mucho a lo que es el pensamiento crítico de todo lo que nos están oyendo, porque siento que con los avances más que todo en los últimos tiempos hemos perdido eso, de que simplemente leemos un título y ya nos quedamos con esa información, no buscamos indagar más, no buscamos pues saber más a fondo lo que está pasando, sino que ya nos hemos acostumbrado a que directamente, no solamente las redes, sino cualquier medio de comunicación, se encargue de darnos pues la información como en bandeja de plata. Es decir, que ahí está la información, eso es lo único que tienes que saber y ya. Y siento que estamos perdiendo mucho lo que es ese instinto de explorar, de saber qué es lo que realmente está pasando, por qué está sucediendo y qué fueron pues esos pasos o esas situaciones que llevaron que estemos a este punto. Y me encanta que estés incitando a la gente a que pues analice, estudie, aprenda e investigue para que podamos resolver estas situaciones. Estoy muy agradecida de verdad que estemos aquí y que nos hayas brindado esta magnífica charla de un tema bastante interesantísimo. Bueno, yo aprendí muchas cosas, yo había leído tu trabajo, pero aquí por lo menos surgieron muchas dudas y se respondieron de forma muy amena, muy chévere, y de verdad siento que salí mucho más enriquecida de lo que entré. Y claro, algo es como leerlo en un trozo de papel y otra cosa es hablarlo, conversarlo, y siento que esto pues funciona como un gran método de aprendizaje, no solamente para mí, sino también para las personas que nos van a oír y pues van a enterarse de este tema. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y estar hoy aquí. Muchas gracias a ti, claro, en primer lugar por darme la oportunidad. Como había mencionado, aprecio mucho el interés en este proyecto, en mi investigación, y en que más personas también puedan conocer sobre esta problemática y bueno, pues las posibles alternativas que se esperan buscar a futuro, o que espero que se puedan utilizar a futuro. Bueno, Ashley, quisiera que por lo menos nos puedas brindar información de dónde te podemos contactar por si pues queremos saber más de este tipo de información, conocer un poco más de tu proyecto y pues cualquier pues nueva investigación que quieras hacer sobre algún conflicto internacional que pueda surgir, porque siento que eres una persona que va a seguir pues investigando, indagando, no solamente lo que son las armas nucleares, sino incluso pues otros riesgos catastróficos, no sé, la inteligencia artificial, que de verdad es algo que está pues en la boca de todos hoy en día. Sí, por supuesto, realmente es algo que a futuro me interesa y pues bueno, me pueden contactar por mi email, es ashleymartesrosario@gmail.com, o por LinkedIn, Ashley Martes Rosario. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, de verdad, sumamente agradecida. Gracias a cada uno de los oyentes por tomar parte de su tiempo y escuchar un poco solamente sobre lo que es el Tratado START, sobre las armas estratégicas y todo este asunto. De verdad, muchísimas gracias por tomar parte de su tiempo. Muchos besos, muchos abrazos y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Bye.